Hola niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Recuerden que esta es la semana número 33 de clases que corresponde a la asignatura de matemática, específicamente a la de resolución de problemas. En esta clase veremos un contenido que tal vez ya lo vieron, pero lo vamos a repetir, ¿ya? Que hablan de las medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central nos sirven para medir, como la palabra nos dice, datos de algún tipo de problema o de conjunto de datos que tengamos. Las medidas de tendencia central son parámetros que se representan de una población o de todas las poblaciones dependiendo de lo que estemos trabajando. Existen 3 medidas de tendencia central. Bueno, en verdad existen 4. ¿Ya? Lo que pasa es que 3 se categorizan como medidas de tendencia central, que son la media aritmética, la mediana y la moda, y también tenemos las medidas de posición, que habla del cuartil, el percentil, el decil. ¿Se acuerdan de eso, cierto? Lo vimos hace poquito. El cuartil habla de una distribución dividida en 4, el percentil habla de una distribución dividida en 100 y el decil habla de una distribución dividida en 10. ¿Ya? Así que ahí tenemos por un lado estas medidas de posición que ya conocimos y también las medidas de tendencia central. Entonces, comenzamos con la media aritmética, que es la más conocida por ustedes. Esta media aritmética, o también llamada promedio, se trabaja e intenta medir lo justo, lo equitativo. Entonces, ¿cómo trabajamos esta media aritmética? La trabajamos sumando todos los datos que tengamos y dividiéndolos según esta cantidad. De esa manera logramos sacar la media aritmética o promedio. Luego tenemos la mediana. La mediana corresponde al punto central de una distribución de datos. Para poder realizar la mediana, debemos ordenar los datos de menor a mayor, siempre. Se calcula por simplemente observación. Los datos deben estar ordenados, como ya les había dicho. Cuando el número es par, la mediana es el promedio de los dos datos. Cuando el número es impar, corresponde y da justo en el centro. Así que es mucho más fácil cuando el número es impar. ¿Ya? Cuando es par, tomamos los dos números y le sacamos el promedio de este, que es la suma de ellos, y lo dividimos en 2. Luego tenemos la moda, y la moda se caracteriza por parecida a la moda de la ropa, ¿cierto? Se dan cuenta que cuando la moda de la ropa es como fuerte, siempre la gente se compra las mismas zapatillas, las mismas lentes, los mismos jockeys, etc. La moda es parecida, pero habla a través de la numeración. A través de una distribución de datos, ¿cierto? Es el que más se va a repetir. Y existen categorías para la moda, como por ejemplo, si tenemos una moda en la distribución de datos, corresponde y se va a llamar unimodal. Si tenemos 2 modas, se va a llamar bimodal. Si tenemos 3 modas, se va a llamar polimodal. Y cuando tenemos muchas más de 3, se va a llamar multimodal. La última no es tan utilizada, pero es para que ustedes la tengan. De esta manera vamos a trabajar con las medidas de tendencia central, que son las medidas de centralización que nos indican en torno a qué valor del centro se distribuyen los datos. Ya les había dicho entonces que la moda se representa por una MO, que es para abreviar la palabra moda. El valor que tiene el mayor número de frecuencias absolutas es el que va a corresponder a una moda. Por ejemplo, si tenemos esta cantidad de datos que podemos ver aquí, ¿cuál es el que más se repite? En este caso sería el 6. Entonces, esta moda sería unimodal. Después tenemos la media aritmética, que se saca a través del valor obtenido al sumar todos los datos y dividirlos por el número total de datos. Se representa con una X y una corona encima, para que ustedes siempre conozcan el símbolo, que son como la simplificación de la palabra. En vez de escribir la palabra, se pone el símbolo.
La mediana se representa con una M mayúscula y una E minúscula, el valor que ocupa el lugar central de todos los datos ordenados de mayor a menor. Y aquí podemos ver, ¿cierto?, que tenemos cuando es impar y cuando es par. Recuerden que esto es solamente observación, no tenemos que sacar ningún tipo de cálculo. Y por último tenemos el rango. Y el rango es una distribución que se saca y se calcula con los datos ordenados. Cuando tenemos los datos ordenados, tomamos el dato más grande y tomamos el dato más pequeño. Cuando tengamos esos dos datos, los vamos a restar. Y ese resultado que me dé entre el dato mayor y el dato menor, me va a dar este rango, que habla de la diferencia entre la distribución de datos. Ahora vamos a ver la actividad. Lo que vamos a realizar en esta actividad va a ser analizar datos. Entonces, tenemos aquí dos trabajadoras de una empresa que realizan partes de una muñeca. La siguiente tabla muestra cuántas partes de una muñeca hace cada una por semana. Esta tabla, entonces, tenemos que trabajan de lunes a viernes y que son 2 personas. Entonces, en cada uno de los cuadros tenemos una cantidad, que es la cantidad de partes que trabaja cada una de ellas a través de una muñeca. Para que podamos trabajar, vamos a primero observar que el día lunes María trabaja con 200 partes y Consuelo con 300. Así sucesivamente, algunas van subiendo y otras van bajando. ¿Qué es lo que tienen que saber? La media y el rango para María y para Consuelo. Entonces, vamos a utilizar primero solamente a María y estos datos primero los tenemos que ordenar de menor a mayor. Son poquitos, son 5. Y tenemos que sumarlos para la media aritmética y dividirlo en 5. El resultado que les dé va a corresponder a la media o promedio. Y luego el rango. Cuando los datos estén ordenados, vamos a escoger el dato más grande y el dato más pequeño. Los vamos a restar. Y ese resultado va a corresponder al rango de María. Lo mismo vamos a realizar con Consuelo. Así que tienen que haber puesto atención al inicio del video. Luego deben realizar un gráfico de puntos. ¿Cómo lo van a realizar? Por ejemplo, María trabajó 200. Déjenme sacar mi lápiz para ver si me funciona. Aquí está mi lápiz. Déjenme ver si funciona mi lapicito. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a marcar aquí un punto que María trabajó 200 el día lunes, luego trabajó 210, así que me muevo un poquito para el lado. Y así sucesivamente vamos a poner todos los puntos que corresponden de lunes a viernes. ¿Para qué nos va a servir esto? Para responder la siguiente pregunta. ¿Cuál de las dos trabajadoras es más consistente o constante en su trabajo diario? ¿A qué se refiere con la palabra consistente? Entonces, cuando ya tengan su gráfico armado, van a poder ver cuál de las dos es más constante en su trabajo. ¿A qué se refiere con constante? Que es pareja en su trabajo, que no hace uno más un día y uno menos. ¿Ya? La persona que es constante trabaja siempre muy parecido. Uy, casi que les di la respuesta. Vamos con la siguiente actividad. En número 2. Un jardín compra 10 bolsas de semillas de una marca A y 10 bolsas de semillas de una marca B. Él siembra cada bolsa de semilla, cuyo contenido es de 20 semillas, y registra el número de plantas que germinaron en cada bolsa. ¿A qué se refiere con germinar? Habla que sale raíz y ya le sale un poquito más a la superficie de la planta. Eso habla de germinar. Entonces, tenemos la cantidad de la A y de la B. A través de esto debemos encontrar la media aritmética, la moda, la mediana y el rango. Para eso deben utilizar lo aprendido en el video en el principio, ¿ya? Y escribir según les salga la actividad. Después de que ya tengan ese cuadro completo, van a considerar las siguientes preguntas. Considerando la moda, tienen que revisar las modas de ambas semillas. ¿Qué marca es mejor en cuanto al número de plantas que germinaron? Entonces,
cuál tenga mayor moda va a ser la semilla que más sirva, que puede ser la marca A o la marca B. Considerando la media, y ahí vamos a irnos de nuevo a la media. Vamos a marcar aquí la media. Esta media y la media A y la media B. Y el rango, y se buscan el rango. ¿Qué marca es mejor en cuanto al número de plantas germinadas? Por lo general, para poder responder esta pregunta, lo que más me sirve es la media, ¿ya? Y el rango habla de la diferencia. Entre menos diferencia tenga de germinación es porque es mejor. Y por último, si usted tuviese que comprar bolsa de semillas, ¿qué marca escogerías? ¿La A o la B? Y ahí ustedes me justifican con el por qué. Con sus palabras, ¿ya? Sean creativos para responder. Ya, queridos, nos vemos entonces en la conexión del día miércoles y la tarea debe estar realizada, no que la vamos a realizar en clases. Un besito, cuídense, chao.